Muy buenas noches con todos, estimados amigos. Estamos aquí ya otra vez para poder aprender el quechua. Espero que estén súper bien, súper contentos, súper alegres, felices de la vida. Y me han llegado para alguna. Alinacho, Lucía, Jimenaya. Cosa. Bueno, empezaremos la clase del día de hoy. Tenemos algunos temas súper importantes que tenemos que trabajar. Así que por favor, hay que estar súper atentos. ¿Ya? Estamos en la página 80, ya. 80 páginas 85, ¿eh? Hemos tenido algunos verbos esenciales. Hemos hablado del manta de procedencia. El manta de... Hemos hablado... Voy a compartir mi pantalla un momentito. Aquí está. Ya. Hemos hablado de estos temas ya. De los casos del manta, ¿eh? El manta es un sufijo que, pues en este caso, nos da a entender tres cosas muy interesantes, ¿ya? ¿Qué más hemos avanzado? Hemos avanzado también, estimados amigos, el uso ¿de qué hemos avanzado? ¿Ya? Hemos avanzado del uso del one, que era el uso del pi. Hemos avanzado aquí prendas de vestir, y prendas de vestir como el ta, alimentos, y el cuerpo humano. También hemos avanzado, ¿ya? Entonces, son temas que hemos conocido. Entonces, hoy día nos tocaría trabajar el sustantivo o should, ¿ya? Y marcamos sustantivo. Estimados amigos, en este caso, hablando del sustantivo, aquí estamos. ¿Ya? El sustantivo normalmente al quechua se traduce como suti. Y pues encontramos dos grupos grandes. Algunos encuentran el sustantivo propio, el sustantivo común, el sustantivo abstracto. Pero antes de entrar a eso, ya vamos a conocer un tema muy interesante que se llama sutir yupaininkuna. Esto que estoy poniendo con, ¿ya? ¿Qué es ese sutir yupaininkuna o vipana? Y más acá, sutir yupaininkuna, hablamos de los números, ¿ya? En este caso, ¿cuáles son los números? Encontramos el singular y el plural. Para el plural, como hemos visto todo el tiempo, solo aumentamos un elemento pluralizador, que vendría a ser el sufijo una, nada más, ¿ya? Entonces, es el elemento pluralizador que se utiliza. Tú puedes utilizar cualquier sustantivo, ¿ya? Y al final puedes poner el kuna. Y con eso estás pluralizando, ¿ya? Entonces, esa sería pues la idea clara de lo que es el sustantivo, ¿ya? Por ejemplo, el pluralizador tiene esta función. Si en la pantalla te muestro y te digo,
aquí en este cuadrito. Tenemos lo siguiente, ¿ya? Normalmente tú hablas y utilizas pues, la expresión y dices, por ejemplo, Ato, Juchi, Huaca, Juancha, Pilacha, Rosacha, Mariacha, ¿ya? Puñona, Pichana. Son expresiones en singular. Pero a todos estos, para yo hablar del plural, simplemente le aumento con Atojona, Cochicuna, Huacacuna, Juanchacuna, Pilar Chacuna, Rosa Chacuna, María Chacuna, Jamparacuna, Puyunacuna, o sea, el elemento, estimados amigos, que nosotros vamos a utilizar para los plurales, o si no, para el acta yupaicuna, es el famoso. No existe otro elemento o otro sufijo que cumple esa función. Es el único método, ¿ya? No tiene reglas aparte de que se pone al final Ato, Chihuahua, Juan, Pilate, Rosacha, María, Jampara, Puñuna, Pichán. Y en el plural sería Ato, Atocuna, Cochicuna, Huacacuna, Juanchacuna, Pilachacuna, Rosachacuna, María Chacuna, Jamparacuna, Puñunacuna y Pichán. ¿Entendido? Entonces, eso es lo que... Ahora, ya que conoces el pluralismo, ¿qué más podemos encontrar? Para hablar de los sustantivos encontramos dos elementos, géneros del sustantivo. ¿Cuáles son los géneros principales del sustantivo? En este caso hablamos del, ¿ya? Femenino y masculino, pero en el caso del sustantivo, estimados amigos, de animales más que todo, ¿ya? Utilizamos. Por ejemplo, un gran porcentaje de sustantivos no necesitan estos marcadores. Esto se llama marcadores de género. Por ejemplo, ¿qué más nos dice? A este grupo que no utilizan, ¿ya? Se denominamos epígenos, debemos utilizar marcadores de género. ¿Cuál es el? China y Orco. Pero hay, en este caso, estimados amigos, algunos alimentos, o digo, algunos animales que no van a necesitar China y Orco, ¿ya? Y veamos lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de sustantivo en personas, es muy poco, ¿eh? Por ejemplo, Yanka, trabajador. Mira, fíjate, Yan, es trabajador. Pero en ese caso, no estás utilizando un marcador de género, simplemente dices Yanka, trabajador. O también podría ser trabajador. Esa es una de las cualidades del quechua. No se utiliza siempre marcador de género cuando utilizamos sustantivos que están referidos a personas. Por ejemplo, Miche, pastor. Tampoco se va a utilizar un marcador de género. Para las personas no existe marcadores de género. Como para los animales, por ejemplo. En caso de los animales, que estamos viendo de este lado, existen marcadores de género. ¿Cuáles son esos marcadores de género? Aquí tenemos China y Oro. Para todo lo que son hembras, utilizas China. China algo, China michi, China vaca, China cuchi. Para perra, gata, vaca, cerda. Para hembras. Y para machos utilizas pues el orco. Dices, orco, algo, orco michi, orco vaca, orco cuchi. Para eso se utiliza el orco. Entonces, este marcador de género es importante cuando tú empiezas a escribir, empiezas a hablar. Porque debes poner la idea clara. Por ejemplo, yo pasteo la vaca. En este caso, estoy hablando de la vaca, que es hembra. Entonces, ¿qué voy a decir? Tengo que utilizar el marcador género. Digo, ñoja o noja, china vacunata o china vacatamichi. Eso sería, ¿ya? Ahora, también nos dice, ¿qué cosa? Aquí, mira, vamos a ver. Existen, fíjense, los epícenos son aquellos sustantivos de animales, más que todo. O si van a necesitar que tú utilices China y oro. Si no utilizas, entonces no va a funcionar. Ahora, tenemos aquí sustantivos heterónimos. Heterónimos cuando se emplean, ¿qué cosa? Palabras distintas. Ojo, o distintas palabras.
O sea, para decir cuy, ya, macho y hembra, utilizo distintas palabras, ya. Entonces, ¿cuáles serían? Por ejemplo, aquí dice cututu. ¿A quién se dice cututu? Al cuy, macho. Y cuy, a la hembra. En este caso no utilizan marcadores de género, pero te recuerdo que no son muchos, son pocos, ¿ya? Cututu, macho, cuy, hembra. Como en el caso de canca, por ejemplo. Canca, ¿a quién se dice canca? Al gallo, exclusivamente al gallo. Entonces tú dices canca, gallo. Y a la gallina tú vas a decir guay. Entonces, estos son sustantivos heterónimos, aquellos que verdaderamente no necesitan, ¿qué cosa? Un marcador, ¿ya? Pero los que sí necesitan son epítetos, ¿ya? Entonces, creo que hasta aquí me han entendido. Profesor, me dicen algunos, pero vamos a distinguir muchos o vamos a encontrar bastantes sustantivos, en este caso, que sean heterónimos. No, son poquitos, como en el caso de pututo y guaypa, ¿ya? Por ejemplo, en vaca, y viste, algunos me decían, profesor, si yo digo toro es turu y vaca es huaca. No. ¿Por qué no utilizo turu? Porque estoy haciendo un préstamo lingüístico. Y normalmente en el diccionario pues toro, decíamos orcovaca. Entonces, eso hay que tener. Aquí están los heterónimos, pututo y cobre. ¿Entendido? Hasta ahí estamos. Ahora, ¿qué más vamos a aprender hoy día? Tenemos aquí en este cuadrito que voy a formar, dice, Sodir Pasmiquini. ¿Qué es Pasmiquini? Clasificación. Sodir Pasmiquini. Y tengo, ¿cuántos? Y más semántica o desde el significado. Decimos, por ejemplo, sustantivo propio, referido a nombre. Albert, Pachapote, Coscoyo y Mama Obvio. Estos podrían ser nombres propios. Ahora vas a encontrar nombres propios que te van a decir, algunos te dicen, oye, ¿cómo se llama tu hijo? Le dices, mi hijo se llama Quilla. Ahora, estimados amigos, también está de moda por los nombres en quechua. Algunos dicen Sumahuayta. Por ejemplo, tengo una estudiante en el colegio, su nombre es Sumahuayta. ¿Ya? Entonces, suele utilizar. Aquí tenemos nombres propios. Ahora, sustantivos comunes se denominan mana, chana, insuti. Tenemos yuchi, alco, ato, osni, la huicha, por ejemplo, abeja, ¿cómo se dice? Se dice la huicha. Los sustantivos comunes, ¿ya? Una relación de sustantivos. Y aquí tengo sustantivo concreto. Por ejemplo, aquellos que puedo tocar, que puedo ver, que puedo agarrar. Por ejemplo, pichán, escoba. Tú agarras la escoba, agarras y ampara, mesa, tiana, asiento y whisky. Estos son recursos que sí o sí vas a ver, puedes tocar, puedes agarrar. ¿Entendido? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, a los amigos que están viendo cortito, dale me gusta. Aliento, aliento. Muy bien, bien. Mira, sustantivo abstracto, como decimos, aquello que no puedes tocar, aquello que en la vida pues vas a poder tocar, solo puedes sentir. Por ejemplo, el viento, ¿puedo agarrar? No agarro el viento, es imposible en la vida. Por ejemplo, nanay, el dolor. ¿Dónde está el dolor? Profesor, tengo el dolor en mi mano. ¿Puedes decir? No. Nanay es dolor. Monay, querer amar de ser tampoco, en este caso, esto sería un poquito más referido al verbo, pero no es, pues, no podemos agarrar deseos. Ya, voy a amar, cuya y tristeza, cuya y tristeza. ¿Alguna vez tú has visto y has agarrado tristeza? No creo. Piñaco y también es amargura, renegar. Estos no agarramos.
no podemos tocar, no podemos percibir, más simplemente, o digo, no podemos tenerlos en nuestras manos, solo podemos ser. Huacay, por ejemplo, Nuna es alma. Alma, ¿cómo se dice en quechua? Se dice, ya. Ahora, tenemos también, así como en el castellano, sustantivos colectivos. Y aquellos sustantivos colectivos, ¿cuál sería? Ayu, que es familia, Tacha, Sacha, Acopampa, Arena. Ojo, estimados, cuando nosotros queremos hablar de sustantivos colectivos, normalmente se repite. Por ejemplo, dice, wasi, wasi. Como dirías, por ejemplo, un lugar lleno de carne. Por ejemplo, cuando dicen mayo, mayo, cuando hablas de ríos, cantidad. O sea, en el caso de quechua, hay veces en el castellano decimos arboleda, archipiélago, manada. O sea, ese tipo de sustantivos, la mayoría de los sustantivos son palabras que se repiten. Por ejemplo, yo digo arenal, ajo, ajo, pam, el arenal. Ya das cuenta. Y los utilizamos. ¿Ya? ¿Qué más encontramos, estimados amigos? Decimos, mana yupai atina suticona. Los sustantivos no contables. ¿Cuáles son los sustantivos no contables en el quechua? Veamos aquí. Los no contables son estas. Miski. Azúcar realmente no existe literalmente, y por eso se utiliza miski. ¿Ya? Por ejemplo, jaco, harina. ¿Puedes contar? No puedo contar. Ñuqui, leche. Puedo medir, pero no puedo contar. Ajo, arena. ¿Cuánto de arena te voy a dar? No se puede contar. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, uno, agua. Tampoco. Cachi, sal, chasca. ¿Cuántas estrellas en el cielo? Tampoco. Pacha, universo. Dispara, luz. Elementos que yo no voy a poder contar en la vida. Simplemente voy a poder mencionar. ¿Ya? ¿Qué más encontramos? Se imagina morfológicamente. ¿Ya? Veamos que los verbos ya son sustantivos simples. Cuando tú unes una palabra, o cuando no unes, como dirías, por ejemplo, huasi, que es casa. Este es un sustantivo, sí, fíjate, huasi, casa. Malki, árbol. Michi, gato. Chakra, chakra. Mikona, comida. Ahora, este mismo grupo, estimado, se puede convertir en sustantivos, ¿ya? En este caso de simples, avanzamos con compuestos. Así también. Sustantivos compuestos. Por ejemplo, hemos utilizado dos cosas. El primero, yache, saber, igual, para que sea escuela. En el quechua suele pasar eso. Muchas veces, para denominar un objeto, una profesión, un espacio, vas a tener que utilizar todo eso. Aquí, por ejemplo, sacha, sacha. ¿Qué es sacha, sacha? Es un bosque. Estoy utilizando también, ¿qué cosa estoy utilizando? Simplemente estoy utilizando dos sustancias. Por ejemplo, quiero, diente, y camayo, el encargado, creador, el que se dedica a los dientes. Y de ahí sale autor. ¿Te diste cuenta? Por ejemplo, jampina, para curar. Jampina es para curar. Iguasi es casa. Y te digo, casa para curar. Y la casa para curar es el hospital. Por ejemplo, colge, en este caso, mira, es tres todavía. Colge. Tajena. Ya, mira, voy a poner con otro colorcito. Y al poner final pongo igual. Tres términos en este caso, conforman un sustantivo. Cuando se está en aguante, estoy diciendo, va, existe en el quechua ese tipo de sustantivos que estamos, y pues es bastante frecuente, porque cuando hablamos de lugares o centros laborales, Tusunahuasi, Machanahuasi, Yachaywasi, Hatun Yachaywasi, siempre vamos a utilizar sustantivos compuestos. ¿Ya?
Ahora, sustantivos que derivan del verbo. Aquí hay algo interesante, estimados amigos. Decía, por ejemplo, hay sustantivos que realmente van a derivar del verbo. Por ejemplo, aquí, llankay es el verbo trabajar. Llankay es trabajar. ¿Y cómo derivan de llankay trabajar? Solo la Q final. La aumento, mira, llanka. Esta Y final estoy cambiando por la Q. Y ahora se convierte en trabajar. Por ejemplo, piñey, que es enojar. En este caso, lo aumento piñaco. ¿Ya? O piña, que tendría el que enoja. O el que se enoja vendría a ser reflexivo. Por ejemplo, abajo encuentras pucley. Tenemos la Y, pucley. Y si la aumentas la Q sería puclia, jugador. Jugador, jugador, ¿eh? Ahora, decimos otro, por ejemplo, tusu, y matacama tusu, y bailar. Y si yo lo aumento o lo cambio la Y con la Q, es tusu. Ahora va a ser bailar. ¿Te diste cuenta? Entonces, estimados amigos, tenemos todas estas posibilidades. Por ejemplo, tenemos puri, y mata puri. ¿Qué es puri, profesor? Es caminar. Y lo cambio aquí, puri. Para decir, es usted un caminante. Caminante, soy tú empezar a cambiar y tener sustantivos. Después de los sustantivos puedes tener, por ejemplo, sustantivos. Ahora ya, dices, por ejemplo, a veces decimos pugley. Entonces, estos son los sustantivos que derivan, estimados amigos, del verbo. Por eso es importante, es interesante saber qué cosas tienes que saber, ¿ya? Tienes que saber un poquito más, ¿ya? Algunos verbos, y a partir de esos verbos vas a encontrar cómo esos verbos se transforman en sustantivos. Solo variando una letrita, la Q, ¿ya? Ya en sustantivos siempre van a trabajar con un artículo indeterminado. Normalmente en el quechua de Cusco se trabaja con el artículo indeterminado jo. ¿Ya? ¿Qué es el jo? Jo viene a ser un o. Aquí irá antes del sustantivo. Este es un hecho. Este jo o un jo tiene que ir antes del sustantivo. Pero ¿cuál es la función? Ya simplemente para decir, o se traduce al castellano como un o una. Esa es la única función. Entonces yo digo, por ejemplo, una vaca, o vaca. Un zorro, o vaca. Una mujer, o vaca. No estoy contando, cojualpa. Estoy utilizando artículo indeterminado para decir una vaca, pero no sé cuál vaca. Entonces, en ese caso te digo, de las 100 vacas, una vaca es pues una que comió en la chacra, pero no sabes o no defines quién se trata. Estoy utilizando el artículo indeterminado. Por ejemplo, dice, ¿quién vino? Entonces, vino una mujer. Estoy utilizando, en este caso, un artículo indeterminado. Dice, una mujer, pero no sé exactamente quién. ¿Ya? Entonces, estimados, eso hay que tener en cuenta, por favor. ¿Ya? Aquí alguien quiere unirse a nuestra llamada. ¿Ya? Muy bien. Y aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Ya? ¿Qué más dice? Mira. Quilla con haya. En este caso, dentro de los sustantivos también estimados, se considera quilla con ¿ya? Normalmente, estimados, cuando se habla de los nombres de los meses, siempre van a estar relacionados en este caso con
con la acción que se realiza en ese mes. ¿Ya? ¿Qué acciones se realizan? Por ejemplo, yo diría, enero, Kamaiki, mes del inicio. Febrero, Hatumpokoiki, mes donde yo... Pero un momentito. Ya. Luego encontramos lo siguiente. Por ejemplo, encontramos el mes de marzo. Paokar Guaraiki. ¿Ya? ¿Qué más podemos utilizar? Por ejemplo, abril. ¿Qué se dice abril? Airi. Recordate que la mayoría de los meses giran en torno al calendario andino, en torno a las actividades que se realizan en los Andes. Por ejemplo, Aymuray es cosechar. Aymuray Quilla, mes de la cosecha. Inti Raymi Quilla, mes de la fiesta del sol. Anta sitúa aquí, ¿ya? Japak sitúa aquí. Cada uno de estos nombres estimados tiene su significado. No es que me he inventado. En un video vamos a hablar de qué significa cada mes, ¿ya? Porque, por ejemplo, noviembre, Ayamarca aquí. Noviembre siempre. ¿Qué es Aya? Es muerte. Entonces, mes de los... ¿ya? Entonces, cada uno de estos tiene su... ¿Entendido? ¿Ya? ¿Qué más encontramos? Mira, fíjense. Los meses siempre van a estar relacionados con el nacimiento. Y si yo abro una página en blanco, ¿ya? Una página en blanco y aquí te explico lo siguiente. Mira, fíjate. La pregunta sería, o la pregunta sencilla es, Ima Pi Pakari. Te estoy preguntando lo siguiente. ¿En qué mes naciste? Esa es la pregunta. Entonces, muchas veces nosotros nos hacemos esta pregunta, pero nos hacen una pregunta y dice, ya hoy, imagínate, o simplemente dice, ¿cuándo has nacido? Entonces, ¿cómo respondemos ahí? Para eso, pues, yo tengo mi libro y voy a quitar y digo, por ejemplo, yo nací en junio, entonces, ¿en qué mes naciste? Y pongo aquí, nombrecito. ¿Qué es? Inti Raymi. Recuerda, estimado amigo, ya tienes este mes. Pero aquí dice, Ima-Kiyak. Por eso de nada un estudiante me preguntaba y me decía, profesor, ¿cómo puedo aprender más a hablar el quechua? Y yo le di una respuesta, aprende a escuchar. O sea, el quechua siempre va a tener esta característica. Tú tienes que aprender a escuchar, ser una persona que escucha de manera detenida, tener una escucha activa. Entonces, si me preguntan y me dicen, Ima-Kiyak, simplemente este pi va a pegarse al nombre. Inti Raymi Kiyak. Si me quería pagar Inti Raymi Kiyak, sería mi respuesta. O hay veces dicen Inti Raymi Kiyapi, paga, sí, ¿da? Pero profesor, ¿qué es pagari? Pagari es el verbo nacer. Y aquí te explico. ¿Ya? Aquí te explico. El verbo pagari es el verbo nacer. Entonces, la mayoría de las veces tú dices, yo nací, tú naciste, él nació. Siempre hablamos. Noja pajarera, nojaiku pajarereiko, alguna pajaranguis, alguna pajarera. Podemos, ¿ya? Entonces, estimados, hay que tener en cuenta cada uno de estos. Ahí, Manachu, ¿ya? ¿Está bien o no está bien? Sí, muy bien. Ahora, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Aquí tenemos algunas actividades muy importantes. Fíjense, ¿ya? Dice la pregunta, ¿podemos responder a este interrogante? Y maquillaje pajarera.
¿Cuál es la pregunta? ¿En qué mes has nacido? Mira, fíjate. Y maquillapi, paja, mes. Y como digo, ya la maquillapi, ya, pajarera. Puedo poner pajarera. Yo nací en el mes de octubre. Mira, fíjate. Por ejemplo, yo nací en el mes de abril. Eso ustedes lo hacen. Lo único que estoy dando es así. Si me han preguntado con el pi, es no capo ya la maquillapi, pajarera. Esa es la respuesta. Ya o cuánto maquillapi, pajarera. No, hay more maquillapi, pajarera. Y nací en el mes. Si he nacido en el mes de abril, digo, no, ahí digo, ¿ya? Entonces eso hay que, por ejemplo, aquí ya te estoy ampliando un poquito más la pregunta y te digo, ¿ya? Por ejemplo, Taitaiki. Taitaiki se traduce como tu papá. Fíjate, Taitaiki, tu papá. Y aquí mi respuesta sería, Taitai, mira, estoy poniendo solo el papá. Aquí, mira. Si me preguntan y me dicen, Taitaiki, tu papá, y yo respondo, mi papá. Taitaiki, joyerem, kiyapi. Taitaiki, joyerem, kiyapi, pajarera. Lo mismo que he utilizado a este lado, estoy utilizando, solo que mi papá. Mamá, wow, puedo utilizar, ¿ya? Entonces, a trabajar estas preguntas. ¿Alguna duda, comentario hasta aquí? No, allí en mi Vamos, casa. vamos. Preguntas, dudas, comentarios. Ya. ¿Qué más encontramos? Encontramos otro. Y dice, mira, Ima Punchaipi pajarita. Por eso yo te digo, oiga, siempre escucha activa. Ima Punchaipi. Ah, mira, la respuesta es con el pi. Porque te está preguntando con el pi. Ima Punchaipi pajarita. ¿En qué día? O sea, este grupo de preguntas son las preguntas más usuales. No una persona que habla, que yo te va a preguntar simplemente decir, Mapuche Pajarén no es la única manera de preguntar. A veces te preguntan y dicen, ay, mi Pajarén, ¿cuándo has nacido? O algunos dicen, imagínate Pajarén, ¿en qué mes? Y Mapuche, ¿en qué? Puedes utilizar cualquiera. Hay que batallar mecánicos. ¿Cuántos a ahondarnos en el tema? Hay que batallar ¿cuántos años tienes? ¿Y cómo voy a hablar aquí? Bueno, por ejemplo, en tu parte me hay Aguantayos Mikanki, ¿cuántos años tiene? Mira, ojo, estimados. Si yo utilizo el you, aquí mira, el you, mi expresión también va a ser con you. Hay Aguantayos Kanki. Y digo, no ha casi. Estoy indicando que yo tengo 36. O también la segunda forma. Esta es la primera forma. Mira, voy a poner no, quinza chunga pizca, yoka. Cuando solo digo el número quinza chunga pizca, ya, voy a pegar el famoso yo solamente a la expresión. No para quinza chunga, digo quinza chunga pizca, yo, pego. Pero cuando yo me encuentro aquí hay un elemento distinto. Entonces, este elemento es pues, no para quinza chunga pizca, watayo. Las dos respuestas son válidas. Va a depender de cómo tú lo utilices. Si tú quieres, solo puedes decir el número 15 chunca pizcayo. Hay que votar mi cain.
15 yunca, fiscal. Si quieres, la vamos a o ¿ya? Y usted ya trabajen, pues yo tengo 35, yo tengo 60, yo tengo 47, yo tengo 60. Eso sí es tarea de usted. Arichu Barachu. ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Jimmy. Te creo, ¿eh? Entonces, ahí están, amigos, los sustantivos. Ahora sí, vamos a conocer un poquito de los pronombres. Oh, y he dicho, los pronombres ya conocemos. Noca, que vendría a ser yo, ham, tú, pai, eloi. Eso no todo. Plural, no han, no con la taigua. Eso ya está. No es necesario ya repasar. ¿Ya? Pero aquí te dice también, ¿cómo consta? No podemos utilizar también en este caso conjugar en el tiempo presente. Ya eso es fácil. Pero los pronombres, estimados amigos, es un tema que ya conocen. ¿Quién no conoce los pronombres? Ya. Son muy sencillos. ¿Ya? Chévere. Ahora, aquí hay algo interesante, estimados. Hablando de los pronombres posesivos, ¿ya? Posesivos, utilizan un caso muy especial, se llama un caso genitivo. Cuando una palabra termina, cuando un pronombre personal, ¿ya? Y si un pronombre termina en N, le aumento la pH. ¿Ya? Y dice, mira, no caja, mío. Campa, mira, aquí está. Hemos aumentado el pa, hemos aumentado la. Estos son los elementos que estamos hablando. Pai. Entonces, solo tengo la idea de, si quiero hablar de pronombres excesivos, al pronombre personal le aumento la Q o la pa. Nada más. No puedo, en este caso, aumentar más, porque estoy hablando de pronombres. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ahora, aquí hay una pregunta muy interesante, dice, ¿perspano? Estoy diciendo de quién es, ¿ya? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, no solo puedo trabajar con el pa que estoy utilizando aquí, no, por ejemplo, no campa, sino puedo utilizar miembros de la familia. Si yo te pregunto y te digo, ¿perpan? Tú me vas a responder de la siguiente manera, ahí te mira, ¿ya? ¿Perpan qué vaca? ¿De quién es esta vaca? ¿Perpan chay vaca? ¿De quién es esa vaca? ¿Perpan chay celular? ¿De quién es este celular? ¿Perpan chay carro? ¿Perpan chay algo? ¿Perpan jacay? Puedo utilizar. Puedo plantearme ejemplos. Y aquí cito, decimos, por ejemplo, no caj mío. Y si lo vamos a un validador y decimos, no caj mi, campa, tuyo, campa chihuahua. Es tuyo esa, ¿te das cuenta? Campa. No caj mi, chihuahua. Esa vaca es mía o, ¿te das cuenta? Entonces, así mismo tenemos ejemplos aquí, pero lo más resaltante, estimados amigos, es esto. Para las preguntas que nos plantean de quién es, tú siempre vas a decir mío, de mi mamá, de mi papá. Entonces, para eso te dices, por ejemplo, digo Juanpa, de Juan, María, de María, Rosapa, o Rosa, de Rosa. ¿Te das cuenta? Utilizamos, ¿ya? Entonces, estimados amigos, tenemos algunos ejemplos que tienen que trabajar. También hemos hablado ya
de las negaciones, ¿eh? En clases pasadas hablábamos de las negaciones. Pero aquí nos dice, mira, noca huacay, mi vaca, jampa huacay, ¿ya? Estamos tratando de utilizar estas expresiones, noca huacay, jampa huacay, kipa ipa huacan, para convertirlos en modo negativo, ¿ya? Entonces, mira, fíjense, estimados amigos, hemos utilizado el caso en, ya que dice, noca, ¿verdad? Jampa, paipa, no anchispa, no caico, jancona y paico, ¿ya? Estoy utilizando el caso para decir noja es mío, jamba, tuyo, paipa, de, por ejemplo, de él o de ella, no canchispa, de nosotros o nuestro, no caico, nuestro, ¿ya? Jancona, vuestro y paicona, de ellos o de, ¿ya? Paico, para que vaca, no canchis, puedo utilizar, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué más nos dice aquí? Ojo, negación emocional simple idea de la mano con el chu. En caso de negación, expresión donde se utiliza pronombres, el mana irá antes del pronombre y el chu irá pegado al aglutinante del pronombre. Vamos a un poquito obviar, porque hemos avanzado en clases anteriores, sobre el uso del mana y el chu. Ya voy a ponerlo con un color que no sé. Ya, porque hemos avanzado pues más antes el uso del mana y el, ya. Entonces, esto sería, pues, estimados amigos, el fiesta, ¿ya? Y aquí, mira, fíjense, he tratado de desglosar uno por uno cada uno de ellos. Es yo. ¿Qué le ha aumentado a este noca? Le ha aumentado simplemente la. Y mi expresión sería noca, que es mío o mía. Noca, mío o mía. Y si me preguntan y me dicen, ¿Pispan de quién? Mira, fíjate esto, ¿de quién? Yo puedo responder y decir, noca, o simplemente utilizando, digo, por ejemplo, aquí expresiones libres que corresponden a la pregunta, ¿ya? Mira, noca, que hay algo. ¿Podrías decir? Claro, casos dices lo siguiente, ¿ya? No caso mi que vaca. Esta vaca es, no caso mi que jajaigualpa. Esa gallina es mía o aquella gallina. No caso mi gato. Este zorro es mío. No cascai puncho. Este puncho es puedo utilizar. Entonces la Q y la PA siempre van a ser elementos que nos van a permitir hablar de los cosas. ¿Ya? Muy bien. Entonces veamos. Nos dice, por ejemplo, ¿ya? Aquí, mana no cacho, cae lápiz. Puedo poner negación. Cae mi chica, mana no cacho. Este gato no es mío. Mana no cacho. Cae, podría utilizar. ¿Ya? Negación. Change y pispan. Ya, eso también creo que hemos avanzado. Estamos repasando algunas cosas que nos faltaban. ¿Ya? Por ejemplo, ya tienes notas. Tú puedes preguntar y decir, a ver, profesor, ya por un decir, pispan que va, pero en esta vaca. Que hay tanta pispa, puedes decir. Algunos te pueden preguntar, pispan que igual, que hay tanta pispa. Podemos preguntarnos de esa manera. No hay problema. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, tenemos estos ejemplos. Aquí, por ejemplo, hablando de la negación, como decía, ¿eh? ¿Qué va a pasar con la negación ahora? Nos dice que cuando hablamos de negación, ¿qué voy a hacer? Tengo que utilizar el mana
El chu no está bien. Ahora me dice que el mana puedo utilizarlo antes. Y luego el chu, ¿ya? Puedo utilizarlo en el pronombre que se llama posesivo. Por ejemplo, esta gallina no es mía, ¿ya? Pongo, esa gallina no es mía. Que igual pa, mira, fíjate, mana no cacho. Pero podemos cambiar esto. Esta gallina no es mía. ¿Ya? También podría ser un ejemplo. Ya estimados, entonces eso hay que tener en cuenta. Igual pa mana no. Esta gallina no es mía. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Tapuya con gancho manachu. Vamos, pregunten si tienen preguntas, dudas, comentarios. Vamos. Ya. Entonces, por ejemplo, este perro no es mío. Hay algo mana, no cacho. Este libro no es mío. Kai maito mana, no cacho. ¿Ya? Siempre utilizando el este. Por ejemplo, este es el kai. Y digo, kai maito mana, no cacho. Ya. Solución. Kai maito mana, no cacho. Puedo utilizar. La segunda persona. Campa, que es tuyo o tuyo. ¿Qué puedo decir en esta situación cuando me encuentro así? Campa. Yo puedo decir, por ejemplo, la pregunta es, ¿Pispa Kaiwaka? ¿De quién es esta vaca? Pispa Kaiwaka. ¿Qué hay tanta pispa? Y puedes decir, por ejemplo, tu respuesta, campa, tuyo. Muchas veces en el quechua puedes utilizar una respuesta tan fría que sería tuyo o tuyo. Dices, por ejemplo, Pispa Kaiwaka, ¿de quién es esta vaca? Y te digo, campa. Y ya te respondí. No tengo la necesidad de poner más cosas, sino de frente te digo, ¿de quién es esta vaca? Campa. Nada. Por ejemplo, digo, Pispan, hay tanta Pispan. Campa. O simplemente me salto y digo, por ejemplo, hay tanta Pispan. Puedo decir, paipa. O sea, para eso sirve, estimados. ¿De quién es aquello? Y tú respondes, es de ti, es tuyo. Ejemplo, a este ladito me voy y encuentro lo siguiente. Hampakei, celular. Estoy utilizando el, ¿qué cosa? El pronombre personal demostrativo. Hampakei, en este caso no es demostrativo, utilizando el caso genitivo, ¿ya? Por ejemplo, este carro es tuyo. Hampak, wasi. Esa casa es, o aquella casa es, puedo utilizar. Y si niego de la siguiente manera. Si aquí decía campa que es celular, voy a negar. Mana campacho, takaigo. Puedo poner, ¿ya? Entonces, o en algunos casos, estimados amigos, puedo poner lo siguiente. Que hay celular, campa. O que hay celular, mana campa. ¿Ya? Entonces, utilizamos este tipo de expresiones. Ahora, que es de él, de ella, o suyo o suyas. La misma didáctica. Yo te digo, por ejemplo, pispa que huaca. Y podemos decir, paipa, que sería de él o de ella. Muchas veces nos preguntamos y decimos, oye, ¿de quién es esta vaca? Y tú dices, paipa, de él. Cuando estás en la calle, siempre, ¿de quién es este perro? Tú dices, paipa, no, ya campa por él. Entonces, en este caso, puedes responder y decir paipa, ¿ya? ¿De quién es la vaca? Paipa, ¿ya? Entonces, en este hecho la vaca. Pespa, ¿qué anda pespa? Si tú deseas completar, dices paipa, ¿ya? Diría mi expresión, Jade, and
¿Ah? Ya está. Vaya fechita andamos. Ese pan es de él. Ya está ahí bien. Entonces, estamos hablando del caso del uso de los genitivos. Los genitivos siempre nos van a indicar pertenencia. ¿Y cuáles son? Aquel que termina en pa, como aquí le estoy diciendo pa y pa, como amarillito, o simplemente aquellos, muy bien, ya, el país. Por ejemplo, otro recurso, no canches, y aquí pongo pa, mira, fíjate, no canches, ¿qué estoy diciendo? Es nuestro o de nosotros. Ahora, ¿y qué cash? ¿Ya? Por ejemplo, nuestros o nuestros, de nosotros o de nosotros. Esto es opcional. Muchas veces, estimados amigos, nos encontramos con este tipo de expresiones. No siempre vas a decir, pues es nuestro, nuestro. Hay veces de nosotros y de nosotros. Puede también decirse de esa manera. No se haga problema. ¿Ya? Nos dicen, ¿qué diferencia hay entre manan y ama? Manan es negación, ya, a veces. Manan y ama es una prohibición. ¿No? Es una diferencia. Mira, fíjense aquí lo que me decían. ¿Cuál es la diferencia entre manan, ya, y ama? Son que es negativo, ¿ya? Mana, rinkichu, no vas a ir, ¿ya? Mana, atinkichu, no puedes. Mana, mikunkichu, no, no comes, estoy negando. Y el ama vendría a ser prohibición. Ama, tú, soy, ¿qué te estoy diciendo? Entonces, más, tenemos trabajando con el ma, ¿ya? Prohibición. Excelente, ¿ya? ¿Qué más podemos encontrar en nuestro libro? ¿Ya? Cuando nos dicen pez, panca y vaca, no canchispa, pues. Aquí está, fíjate, ¿ya? Encuentras y dices, pez, panca y vaca, no canchispa. Pez, panca y vaca, hay tanta pez, pan. ¿De quién es este pan? Puedo utilizar chispa, eso no es. ¿Ya? Y aquí dice, no canchispa, che, ¿ya? Cacay, cobija, no canchispa, che, asno. O sea, entonces, ¿ya? ¿Qué más? Y aquí de negación. Para la negación dices, mana, no panchispa, chu, es una expresión negativa. ¿Ya? Entonces, hay que practicar. Por ejemplo, mana no panchispa, chucay, perfecto. No son nuestros. ¿Ya? Entonces, trabajemos cada una de estas fichas, así como se les está explicando, pues verán que van a mejorar bastante. ¿Ya? ¿Qué más encontramos? Mira, encontramos el pi. A ver, pi. El no cae, ¿qué pescado? He encontrado el no cae. Para el no cae, encontramos lo siguiente. Dices, uh, pespa, kewak. Y tú respondes, no cae. De esa manera, estimados amigos, los famosos que son realmente de uso frecuente los genitivos. Cuando tú no dijiste en casa, es mío ese perro, no caja. Es mío esa taza, no caja. Utiliza. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? No, no está.
Por ejemplo, con cancuna, mira, fíjate, le ha aumentado una simple cancuna. ¿Qué es cancuna? ¿Ya? De usted. Cancuna, vuestro so, vuestra. ¿Ya? Cancuna. Pies para que vaca. ¿Ya? Y yo respondo, cancuna. ¿Ya? Muy completo. Por ejemplo, pongo aquí, paikuna mi kei, algo. Puedo responder. Pies para que algo puedo decir. Y puedo decir, paikuna mi kei, algo. Puedo utilizar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, paikunas mi hakai michiko. Estoy diciendo, paikunas mi hakai, aquellos gatos son de, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. Luego tenemos el paikuna, que es ellos, o de ellos, o de ellos. ¿Para qué vaca? Y pongo aquí y digo, paikuna. Desde. Pies para qué coche, paikuna. Pies para igual, paikuna. Puedo utilizar de esa manera las preguntas, estimados. ¿Está publicando, Manacho? ¿Dónde está publicando? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Ya pues, estimados, el día viernes, ¿ya? Cualquier cosita vuestra, pues creo que va a viajar. Si no viajamos, el día lunes vamos a ver, ¿verdad? Pero igual, por favor, repasen, estudien en cada uno de estos. Estamos en la página 25, nos falta poquito para terminarla, ¿ya? Entonces, aquí nos quedamos en... ¿Ya? Pues, estimados, con esto nos quedamos y hay varios temas que nos toca avanzar y lo vamos a avanzar la siguiente. ¿Ya? Nos vemos conmigo. Por favor, tu panatska. Gracias. ¿Ya? Tu panatska. Chao, Lucía. Chao, Lucía. Tu panatska. Tu panatska.